Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Tienes que estar suscrito, comenta, comparte, da un like, cariño. Mira lo que es el video completo. ¿Para qué? Para que YouTube promocione lo que es tu signo, mi querido Libra, ¿vale? Recuerda que es una lectura general, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Libra, ¿vale? Corazón, te tengo chisme, pero más tarde, ¿vale? Muy bien, Libra. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Mi querido Libra, es muy curioso la imagen que yo he visto con el cuenco tibetano. En primer lugar, dime si muchos de vosotros tienen de repente algún tipo de collar o joya, pero que está lo que es el símbolo de un crucifijo. Dímelo, ¿vale? Como el que tengo yo. Pero el otro mensaje, Libra, yo he visto como si hubiera unos gatos que se van comiendo tu carne, cariño. He visto esto, ¿vale? No te sugestiones, no te sugestiones. Puede ser que muchos de vosotros, mi querido Libra, a lo mejor se están liberando y el mal, el enemigo está insistiendo posiblemente en dominar lo que es la situación, Libra. Me dan a entender, o muchos de vosotros están en un proceso de limpieza, que puede ser el caso, cariño, limpieza espiritual, o muchos de vosotros posiblemente me dice, Richard, últimamente como que mi intuición me quiere decir algo, como que estás un poco a la defensiva, un poco nervioso, nerviosa. Puede ser tu intuición también, ¿vale? No, te vuelvo a decir, no te sugestiones. A lo mejor de repente tu intuición está elevado, lo que es al 100%, y te quiere advertir de situaciones que van a venir, lo que es en el futuro. Pero son dos símbolos que es un poco fuerte, por decirlo, ¿no? Un crucifijo y un gato que está comiendo como tu carne, cariño. Entonces, mayormente los gatos, y especialmente los gatos negros, representa lo que es a la magia, mi querido Libra, ¿vale? Si tú alguna vez sueñas con gatos, especialmente negros o cualquier color, y que estos gatos te miran fijamente y te quieren hacer daño, tenlo por seguro que alguien está intentando hacer algo lo que es en tu contra. Si tú de repente sueñas que un perro te va persiguiendo, yo te recomiendo que en tu sueño, cariño, no te dejes morder. ¿Por qué? Porque si te muerde, seguro que te enfermas, ¿vale, corazón? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios universo. Te voy a sacar lo que es carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Libra. Carta guía, carta consejo para mi querido Libra. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Me sale lo que es la carta del 10 de bastos. Es una semana de posiblemente de renunciar a muchas cosas que no te aportan nada bueno lo que es en tu vida. O muchos de vosotros de repente, Libra, puede ser que están dejando situaciones que no te aportan nada bueno lo que es en tu vida. Como que o necesitas un cambio, Libra, o posiblemente vas a hacer un cambio más adelante. Siento que tienes planes de mudanza también. Tienes planes de hacer un viaje. Puede ser un viaje de placer, puede ser un viaje de cambio, pero muchos de vosotros esa mudanza o ese cambio es como definitivo. ¿Por qué? Fíjate muy bien en las cartas. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje Libra, en la cual este personaje, cariño, está con lo que tiene puesto y una maleta pequeña, pero a la vez está llevando muchas cosas. Hay como si fuera lo que es una bestia de carga, cariño. Y acaba de bajar lo que es un cerro muy alto.
Entonces, siento que muchos de vosotros, Libra, me dice Richard, necesito hacer un cambio en mi vida. O tú de repente vas a empezar a trabajar para que hagas un cambio. Siento que hay una persona, mi querido Libra, que también posiblemente está en un proceso de divorcio, o hay una persona que quiere posiblemente darse el encuentro contigo. Cuando yo te digo para que se vean lo que es un encuentro, no todo tiene que ser pareja. A lo mejor de repente vosotros tienen planes para que un familiar pues simplemente llegue a la casa donde tú estás, al país donde tú estás, o muchos de vosotros de repente tienen planes de dejar un trabajo, de dejar de repente su pueblo, su país, pero te noto en mudanzas, Libra, te noto en cambios. Te noto así. Puede ser que a lo mejor tú me digas, Richard, lo que pasa es que voy a dejar un trabajo porque siento que ya no me aporta nada también. Puede ser el caso, ¿vale? Entonces, yo siento que es una semana de viaje, de desplazamiento, de cambios, de mudanzas, cariño, de soltar todo aquello que no te aporta nada, mi querido Libra. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen signos? Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, mi querido Libra. Voy a sacar más cartas luego. Me sale lo que es un Leo, me sale un Cáncer, me sale Aries, me sale lo que es Piscis o Acuario. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, Libra, ¿vale? Solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, cariño. Que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Es como que quizá de repente muchos de ustedes, cariño, han estado aguantando una situación hace mucho tiempo y ahora te das cuenta pues que tienes que apostar por ti, porque esta carta es de un personaje que está apostando por ti, ¿vale? Tú estás apostando por ti mismo. La letra N, la letra E, la letra H, la letra D, la letra G. Tú solamente toma lo que es tuyo. Te voy a sacar lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel, a ver qué me dice. Que Dios del universo me ayude. Yo siento que tú dejas algo o alguien. Siento esto, ¿vale? O estás en un proceso de separación, o estás dejando un trabajo, o tienes planes de dejar un trabajo, o hacer una mudanza. Te noto así, cariño. Estás un poco hartito y hartita ya. Vamos a ver, ¿qué me dice el Arcángel Gabriel? Relaciones amistosas y familiares. Sea compasivo con sus amigos y su familia. Necesitan que esté presente y los escuche. No tiene que darles consejo, puede limitarse a estar ahí, para ellos, escuchándolos y ofreciéndoles su amor. Siento, mi querido Libra, que tu entorno necesita de ti. Cuando te digo lo que es tu entorno, puede ser tus hijos, puede ser amigos, puede ser familia, puede ser un ex también. ¿Por qué no? Es como que hay una persona que quiere regresar a tu vida, quiere volver a tu vida, quiere saber de ustedes también. Porque alguien pide volver, Libra. Alguien pide, ¿vale? Quiere saber de ustedes, mi querido Libra. Es lo que yo siento aquí. Por eso que el oráculo me dice, relaciones amistosas y familiares. Como hay una persona que viene, hay alguien que se pone en contacto contigo, Libra, no lo cierres la puerta en la cara. Escúchalo, deja que esta persona se justifique, deja que esta persona te diga por qué de repente desapareció de tu vida, por qué se comportó así, etcétera, etcétera. Pero hay una persona que te necesita, mi querido Libra. Siento esto, ¿vale? Voy a sacar más cartas, vamos a ver por qué me sale la carta del 10 de bastos. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver, ¿qué está pasando, vale? Vamos a ver, corazón, por qué me sale la carta del 10 de bastos. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver, corazón. Me sale lo que es la carta de la sota de oros, cariño. Siento que también esto está relacionado con una propuesta. Una nueva propuesta. Tú llévalo lo que es a tu terreno. Esta propuesta puede ser propuesta de trabajo, de proyecto, una declaración de amor, propuesta de repente de mudarse, de hacer un viaje. Porque esta carta me habla de propuestas, Libra. Y yo siento que muchos de vosotros deberían aceptar esa propuesta, corazón, ¿vale? Porque hay algo bueno aquí, siento. Hay algo bueno, cariño. Pero todo es libre albedrío.
Siento, Libra, que esta propuesta posiblemente te deja a ti lo que es en la cuerda floja. No sabes cómo actuar, no sabes cómo reaccionar. A lo mejor de repente puede ser que la propuesta también está relacionada con una persona que ya tiene pareja o tú ya tienes pareja también, porque tú te sientes como un poco acorralado, acorralada con esta propuesta. Fíjate muy bien en esta carta. Si tú te das cuenta en esta carta, aquí hay un personaje que tiene lo que es una moneda de oro, muy grande, ¿vale? Este personaje está con una ropa deportiva y está rodeado de pinos. Fíjate muy bien, corazón. Entonces, y está solamente sostenido con un pie. Te sientes en la cuerda floja, no sabes qué decisión tomar. Entonces, siento que es una semana de propuestas para hacer un cambio, para mudar, para empezar lo que es una relación, para perdonar, etcétera, etcétera. Pero en estos momentos tienes la cabeza hecho un bombo. Vamos a continuar. Y tenemos lo que es la carta también de la sota de bastos. A mí con esta carta me dice, no dudes más. ¿Qué tienes que perder? Me dice Libra. ¿Qué tienes que perder? ¿Por qué te digo que las cartas me dicen qué tienes que perder? Porque si tú te das cuenta en esta carta, esta persona no sabe qué hacer a pesar que la suerte lo tiene en sus manos, ¿vale? Se siente acorralado, acorralada. Está hablando de la energía de muchos de ustedes. Pero aquí, este personaje, cariño, tiene lo que es una varita mágica, que todo lo puede. Y el terreno donde está posada este personaje, no hay nada, está seco, cariño. No hay nada. Entonces me dicen, ¿qué tienes que perder? ¿Por qué no quieres soltar esa situación? ¿Por qué no quieres soltar a esa persona? ¿Por qué no quieres dejar ese trabajo? Cuando me dicen que lo que tú vas a empezar desde cero te va a dar mejor satisfacción que cualquier otra cosa, cariño. Entonces, las cartas recomiendan, las energías recomiendan que deberías hacer un cambio, cariño. Y quizás por eso también la imagen de ese gato que se va comiendo tu carne, que está representado también lo que es con la muerte. La carta de la muerte representa el final de algo para renacer, Libra. Entonces, un renacimiento, un cambio, un nuevo comienzo. Siento que tú tienes que hacer cambios en tu vida, ya sea en este presente como también lo que es en el futuro. Siento que no debes tener miedo a tus nuevos proyectos, a tus sueños, a la relación que a lo mejor de repente se te presenta. Tienes que apostar, cariño. Como dice en esa frase, el que no arriesga, no gana. Voy a sacar una carta más y tenemos aquí lo que es la carta del 4 de espadas. Yo siento, Libra, que muchos de vosotros es como que también me dan a entender, posiblemente puede ser que tienes una propuesta de empezar una nueva familia, un nuevo amor, pero siento que muchos de ustedes como que están esperando posiblemente que una persona reaccione, que una persona simplemente te busque o te diga, aquí estoy. Cariño, recuerda que el tiempo no espera, Libra, ¿vale? Te noto como que te cuesta salir de tu zona de confort. Vamos a suponer que no está relacionado todo lo que es en el amor. A lo mejor de repente tienes un poco de tristeza, un poco de pena, dejar esa casa, mudarte, dejar a tu familia, dejar ese trabajo, porque estás como muy anclado, muy anclada en ese lugar. Tienes muchos recuerdos, hay muchos sentimientos encontrados, o simplemente me dice Richard, es toda una vida viviendo ahí, porque si tienes esta carta que me hablan, cariño, como si fuera el ermitaño. Te cuesta salir de tu zona de confort. Entonces, mi querido Libra, es una semana de cambio. Las cartas te están diciendo, no tienes nada que perder, deberías arriesgarte. Vamos a ver para solteros y solteras, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta de colgado. Hay una persona que te gusta, hay una persona que te atrae, pero no sabes cómo va a terminar esta historia. La carta también del 8 de espadas. Te vas durmiendo, te vas a cama, te vas a dormir y sigues pensando en él o en ella, corazón. O a lo mejor me dice Richard, siempre lo sueño, siempre está en mi mente. ¿Qué va a pasar? La carta de la emperatriz. Y tenemos lo que es la carta del carro, cariño. Siento que es una persona que a lo mejor se siente muy especial, Libra, ¿vale? Es una persona que todavía cuesta. Si tú me dices, Richard, mañana vamos a tener lo que es una relación formal, no veo esto, cariño. Porque tenemos la carta de la emperatriz. Él o ella sabe que tú te sientes atraído o atraída por ellos. Ellos saben, cariño, ¿vale? Y quizás por eso esta persona, pues, se siente como muy especial, cariño, ¿vale?
No digo que esta persona no sienta algo por ti, siente algo por ti, Libra, pero lamentablemente a esta persona se le ha subido el ego. Se le ha subido el ego, corazón. Por eso que esta persona te da largas, por eso que a lo mejor esta persona, porque yo siento que esta persona te mira y esta persona también te recuerda, te piensa, porque la carta de la luna nos hablan de la intuición. La carta de la luna también nos hablan, cariño, de los sentimientos ocultos. Entonces, esta persona tiene sentimientos por ti, bien ocultos, pero lo tiene, ¿vale? Pero siento que esta persona necesita tiempo. Entonces, corazón, la última palabra lo tienes tú, porque tú me dices, Richard, no sé qué hacer, ¿vale? No sé qué hacer. El chisme, corazón. Me están clonando, Libra. Me están clonando, cariño. Tenga mucho cuidado porque hay muchos canales que están poniendo en sus títulos o en sus miniaturas, las cartas no mienten, ¿vale? Entonces, te recomiendo que cuando tú mires los videos donde solamente salen mis manos, cariño, voy a poner mi foto y también, mi querido Libra, si no salgo yo, pues no es mi lectura, ¿vale? Es esto. Ya creo que reconoces mi voz, ten mucho cuidado, corazón, ¿vale? Pero bueno, si ellos pueden sacar algo para su ayuda personal, pues bendiciones. Yo no lo deseo el mal, ¿vale? Como dice en esa frase, cuando llueve, nos mojamos todos, mi querido Libra, ¿vale? Entonces, toda la bendición del mundo. Esa es como la música de Rafael. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Siempre la misma rutina. Nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor en penumbras, que es más fuerte que un volcán. A escondidos de la luna, no se puede continuar. Por desgracia, por fortuna. Por Dios, ¿la has visto? No, escúchalo. No te dejaré de amar. Búscalo, corazón, ya está. Hace mucha calor. Ha vuelto la hora de calor en España. Bueno, ya estamos acostumbrados, cariño. Respiramos 2-3 días y luego otra vez a quemarse. Muy bien, tú ya estás transpirando. Estoy con aire. Tenemos lo que es la carta del As de Bastos, me dice, cariño. Muchos de vosotros están teniendo lo que es una conexión muy importante con una persona de elemento fuego. Esta persona, cariño, tú sientes que es especial. ¿Por qué? Porque tiene lo que es el tercer ojo. A lo mejor de repente esta persona, cariño, tiene lo que es un cargo importante, es una persona que se cuida mucho lo que es su aspecto físico, es una persona que a lo mejor de repente su mundo está relacionado con la belleza, cariño. Aunque me dice As de Bastos, que es elemento fuego, también puede ser un Virgo. La carta del 8 de copas. Hay una persona que no quiere entender, cariño. A lo mejor de repente tú estás buscando la forma de poder solucionar esta situación, pero esta persona se cierra en su mundo. Le da igual perderte, pero se cierra en su mundo. Esta persona puede ser de elemento agua, piel blanca o piel trigueña, cabello castaño o cabello rojo, natural o pintado. A lo mejor de repente vosotros viven cerca de la costa o de repente lo que es en una isla o en un lugar donde la tierra es un poco árida. Puede ser África también, ¿vale? África, los Emiratos Árabes, Pakistán, etcétera, etcétera. La carta del caballero de oros, cariño. Hay una persona que te ha hablado, que está dispuesta a dejar todo por ti. Esta persona puede ser alto o alta, piel trigueña o está muy bronceado, cabello corto, crespo, puede ser negro o castaño. Aunque me dice la carta que es del caballero de oros, también puede ser lo que es un Sagitario, mi querido Libra. Muchísimas gracias, corazón. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Gracias. Gracias, Libra. Gracias, digo. Reacciona, Richard. Hasta la vista, corazón.